Buenas tardes, profesora María Chio Guerra. Soy el alumno Mauricio Ocaña Arango del grupo 4 de Estadística y Probabilidades. El día de hoy me tocó realizar el ejercicio 3 de la guía de práctica 1. Bueno, voy a mostrar el procedimiento. Lo primero que nos dice es que nos da una serie de datos de los gastos en soles de los estudiantes de ingeniería de la URP para diseñar un robot. La alternativa A nos pide determinar la población, muestra, unidad estadística, variable, característica y tipo de datos. Bueno, se la diré la parte A. La unidad estadística logramos identificar que es un estudiante de la URP. La muestra sería el total, 30 estudiantes de ingeniería de la URP. La población, que sería, digamos, en general, todos los estudiantes de ingeniería de la URP. La característica, que serían los gastos en soles en diseñar un robot. La variable, que puede ser, en este caso nosotros le pusimos gastos, pero puede ser cualquier otra variable. Y los tipos de datos que en este caso hemos identificado que son cuantitativos continuos. Bueno, esa sería la parte A. La parte B nos dice, forme la distribución de frecuencias absolutas simples siguiendo la regla de Sturges con intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Bueno, en este caso para construir intervalos nos piden hacer Sturges, pero para eso primero tendríamos que identificar el valor máximo y el valor mínimo. Podríamos hacerlo viendo todos los datos y observando cuál es el máximo o el mínimo, pero una forma práctica es poner una fórmula en Excel, que es la de acá. Máximo, pones todos los datos y te sale el máximo y de forma análoga con el mínimo. De esa forma tendríamos el máximo y el mínimo. Después hallamos el rango, que sería la resta entre el máximo y el mínimo. Nos sale el rango. Después tendríamos que determinar el número de intervalos, la cantidad de intervalos que vamos a hacer, y ahí sí aplicaríamos Sturges, que es esta fórmula de acá. 1 más 3,32 logaritmo de n en la muestra. La muestra ya hemos identificado que es 30. Bueno, nos sale 5,907 aproximado. Y nosotros lo vamos a aproximar, lo vamos a redondear en ese caso, sería 6. El número de intervalos serían 6. Después vamos a calcular la amplitud del intervalo, que esto sería para ver en cuánto va a variar el intervalo inferior del intervalo superior. Igual apliquemos la fórmula que es el rango entre el número de intervalos, que bueno, ya calculamos el rango, ahora el número de intervalos, y nos sale 6,63. Bueno, lo podemos redondear a 6,64. Bueno, acá chequeamos cálculos, los redondeos que acá los tenemos. Y ahora vamos a agrupar los datos. Esos son datos no agrupados. Entonces acá de construir una tabla. Límite inferior, ponemos el mínimo, que sería 32,8, 48. Pero le restamos el 0,01 que redondeamos de este número de acá, que era 0,63, le aumentamos 1 y de eso le quitamos. Luego tendríamos que sumarle la parte de acá, que sería el amplitud del intervalo. Lo tendríamos que, ya lo tenemos calculado, acá está. Lo tenemos que sumar para que nos dé el límite superior. Bajamos el límite superior, ahora va a ser el límite inferior y de nuevo sumamos. Y así consecutivamente. Para hallar el x, que sería como el promedio entre el límite inferior y el superior, sumamos los dos, los dividimos entre 2. De esa forma nos sale. Todos. Para la frecuencia tenemos que identificar cuántos datos hay dentro del límite inferior y del límite superior. Para eso podríamos contar, ver y contar uno por uno, pero si son muchos datos, otra forma es colocar igual frecuencia, perdón, frecuencia, añadir todos los datos, colocar un punto y coma,
Ahora añadir los límites superiores y darle Enter. De esta forma vemos que nos sale 2, que sería esta parte de acá. Ahora, para seguir con esto, tendríamos que aplicar lo que nosotros querramos, en este caso son 6. Hasta ahí, apretar F2 y pulsar al mismo tiempo Control Shift Enter. De esa forma tenemos todas las frecuencias directamente. Si fuera mucho dato, ¿no? Si fueran pocos, podríamos contar. Bueno, ahora para el H, lo que tenemos que hacer es dividir la frecuencia entre el total. De esa forma nos sale un porcentaje, un valor en porcentaje, y el total siempre tiene que ser el 100%, ¿no? Igual que en la frecuencia, el total siempre va a ser el N, que sería la población. En frecuencia acumulada tendríamos que copiar la primera cifra de la frecuencia y de ahí sumarla con el de acá. 2 más 12, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. 20 más 5, 25. 25 más 5, 30. Siempre termina en el N otra vez, en la población. Siempre termina en él. Ahora para hacer H, o sea, H acumulada, lo mismo. Copiamos la primera, de ahí sumamos, 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 sumamos y siempre nos sale el 100%, ¿no? Ahora para la inversa, digamos, o la frecuencia acumulada con el apóstrofe, tendríamos que empezar ahora por el N. Empezamos por el N y ahora restamos de la frecuencia uno antes. Este caso sería el 12. 30 menos 12, 18. Ahora el 18 lo restamos con 4. 14, 14 con 2. 12, 12 con 5 y así consecutivamente. Y siempre nos tiene que salir el primer valor de la frecuencia. De misma manera para H con apóstrofe, empezamos del total, que sería el 100%, y de ahí le restamos el 40%, sería 60. 60 le restamos el 13, 47 de esa forma, y siempre nos va a salir el primer valor de H. De esa forma ya tendríamos completo nuestro cuadro. Ahora nos piden dar el valor y el significado de las frecuencias F3, H2, F3, H2, F3, H4. Bueno, acá lo tengo apuntado. La frecuencia 3 vendría a ser el 4. ¿Qué significa el 4? Significa que hay 4 artículos que le costarían a los estudiantes de ingeniería entre 47,5, que sería el 45,76, perdón, que sería el límite inferior, hasta 52,4, que sería el límite superior. El H2 nos piden, ¿qué significa el H2? 40% tendríamos acá, sería que el 40% de los artículos le costarían a los alumnos de ingeniería entre el límite inferior y el límite superior, que serían 39,12 y 45,76. La frecuencia acumulada 3, la de acá, ¿qué significaría? Significaría que hay 14 artículos que le 18 artículos que le costarían a los estudiantes de ingeniería entre 32 y 52,4. Eso es a lo que se refiere. Que le costarían a los estudiantes de ingeniería entre el límite inferior, pero como estamos haciendo acumulado, serían desde acá hasta acá, del inferior al superior. Por eso nos sale así. H acumulado 2, el 47. ¿Qué significa? Que el 47% de los artículos le costarían a los alumnos de ingeniería entre el límite inferior y el superior, que en este caso, como es acumulado, sería el 45,76. Ahora nos piden F con apóstrofe, 4. Sería el 12. Y sería inverso, ¿no? Nos dicen, ¿qué significa? Significa que hay 12 artículos
que le costarían a los estudiantes de ingeniería entre 52, que sería el límite inferior, y 72,32, que sería el límite superior, ¿no? Porque estamos acumulados de nuevo, pero ahora de manera inversa. Y el H4, el H apóstrofe 4, el 40%, y significa que el 40% de los artículos le costarían a los alumnos de ingeniería entre 52,4 y 72,32. Eso es lo que significaría. Ahora nos piden analice y comente su resultado. Bueno, el análisis que yo hice fue que podríamos analizar que la mayoría de los productos costarían entre 32 y 59,04 soles. Entonces podríamos, bueno, si esos son la mayoría, podríamos concluir que no son tan caros los artículos en comparación a los otros, ¿no? Que nos costarían entre 59 y 72, que no significarían una gran proporción. Los que más tendrían serían los tres primeros, ¿no? Los cuatro primeros, que serían de 32 a 59. Gracias.